aviso que ya está disponible la asistencia. Esta semana sí me acordé de habilitarle antes, entonces pueden marcar sin problemas. Eh, Cocos gran negativos, ¿verdad? Mañana es día de San Juan. No sé cómo festejan los brasileros, pero nosotros festa junina, día de San Juan es mañana. El cumpleaños de nuestra compañera Alice es mañana también. Le prometí que iba a cantarle cumpleaños feliz en la clase, pero estoy tímida hoy. Puede ser que después pierda la timidez más tarde y le cante cumpleaños feliz. Profe, yo también estoy tímida hoy. ¿Viste? Estamos todos tímidos parece hoy. Profe, é só tomar um vinho quente e um quentão que a timidez vai embora. Quentão, festa junina, sí. Ya probé, no tengo una buena experiencia. Yo soy pésima con las bebidas. Acá en Paraguay se llama cautapita. Los paraguayos saben que es cautapita. Di. Cautapita acá en Paraguay es aquella persona que toma en la tapa de la bebida y ya fica bébado. Esa soy yo. É porque tomou pouca, doutora. Puede ser, puede ser. Em Brasília também é 24 de junho. Festa junina. Vamos a hacer toda la simpatía 24 de junio para saber. Nosotros hacemos esas simpatías de las velas para saber quién es nuestro amor y esas cosas, esas boludeces. Bien. Pena que estamos en pandemia porque podíamos organizar una fiesta junina. Pero ya vamos a tener oportunidad más adelante. Igual si le quieren mandar comida a su profesora no hay ningún problema, ¿verdad? Estoy viendo una lista acá eh, de comida sin problema. Recibimos todo. Sábado a gente manda vinho quente, doutora. Sábado, para hacer la prueba, para hacer el examen de ustedes, ¿verdad? E fazer um exame muito fácil. Bien, hoy yo tengo planeado hacer con ustedes la clase de miserias que es cortita y podemos después hacer un poquitito la revisión del cuestionario de inmuno, ¿sí? Que quedó pendiente de la clase pasada. Bueno, como ustedes seguramente vieron el video y ojalá que hayan visto el video de Neisseria, pero está muy bueno, personalmente digo. Vieron que hay más de un género de cocos gram negativos, pero son las Neisserias el género que más causa impactos en el nivel de cuadro clínico, ¿verdad? El género Neisseria sabemos que son cocos gram negativos. Cuando hablamos de cocos gram negativos, estamos hablando de que en la tinción de gram se tiñen con safranina. Porque los cocos gram positivos se tiñen con violeta cristal, ¿cierto? Y tienen este color rojo.
Acá, por ejemplo, Mariana me pregunta algo del cuestionario. Probablemente sea del problema de la plataforma. Yo tengo, hasta ahora tengo 200 intentos. Creo que todo el mundo no tuvo problema para entregar. Probablemente sea algo de la plataforma. Esa, em, ese problema de marcar la respuesta, ¿verdad? Bien, y tenemos dos especies de neiserias. Está la Neisseria meningitidis y está la Neisseria gonorrhoeae. También se le conoce como meningococo y también se le llama como gonococo. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿quién es el neumococo? ¿Quién es neumococo? É Klebsiella, doutora? Pneumonia? No. Bacilo? Meningite com alguma coisa? Streptococcus pneumoniae. Se le conoce como neumococo. Es de la neumonía. Pregunta de examen. Estas preguntontas yo hago en el examen. ¿Quién es el neumococo? Y ¡pum! Caen. Me van a decir cualquier cosa y es streptococcus pneumoniae. Entonces el Streptococcus pneumoniae también se le conoce como neumococo, a la Neisseria meningitidis se le conoce como meningococo y a la Neisseria gonorrhoeae se le conoce como gonococo. ¿Sí? Son nombres alternativos que se utilizan bastante en la clínica. ¿Sí? Entonces es importante manejar también. Bien. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común ambos? Ambos son oxidasa positiva qué grueso. Vamos a poner el lápiz otra vez. Ambos son oxidasa positiva. Y se puede considerar que ambos sean catalasa positiva también. La mayoría de las especies de Neisseria son catalasa positivas, las que tienen significancia clínica. Porque vamos a tener especies de Neisseria que son catalasa negativa, pero no tienen una incidencia clínica muy importante, ¿sí? Profe, Sí. perdóname, pero la última clase yo no vi. Y en las videoconferencias que está en la plataforma no se explica lo que es oxidasa y catalasa en los videos. ¿Puede explicar eso? Claro que sí. Estas son enzimas que presentan las bacterias. Y cuando nosotros hablamos de enzimas que presentan las bacterias, estas enzimas pueden ser identificadas en el laboratorio y nos sirve como pruebas diagnósticas. Entonces, cuando hablamos de enzimas, estamos hablando de pruebas diagnósticas. Así como, por ejemplo, la catalasa es una prueba bioquímica que se utiliza para diferenciar géneros de cocos gram positivos. Los estafilococos son catalasa positiva, ¿verdad? Y la coagulasa es una prueba bioquímica. La coagulasa es una enzima que producen
los estáfilos, preferentemente el Staphylo aureus, para diferenciarse de las otras especies. Entonces, siempre cuando yo mencione, perdón, enzimas, son pruebas que se utilizan en el laboratorio para diferenciar una bacteria de la otra, ¿sí? Son características bioquímicas que tienen estas bacterias y se pueden utilizar para la diferenciación y el diagnóstico laboratorial. ¿Está bien? Y cuando nosotros hablamos de factores de virulencia, patogenicidad, nosotros lo relacionamos directamente con el cuadro clínico. Entonces, Doutora. cuando es catalasa positiva, oxidasa positiva, es cuando la bacteria posee esa enzima, ¿es eso? Exactamente, posees esa enzima. Sí. Gracias, profe. Doutora, só uma dúvida em relação às gram-positivas. Na intoxicação alimentar, é pela toxina. O humano tem a bactéria e ele passa para o alimento. A toxina só é ativada quando, por exemplo, eu tenho a bactéria, em mim ela não provoca nada. É portador, Eu assintomático. sou assintomático. Aí eu passo ela para o alimento. E essa toxina só vai ser liberada se ele for mal conservado. Y también uno si es mal conservado y otro si no pasa por la cocción correcta. Por ejemplo, en carnes. Ah. Y cuando vos producís, cuando vos tenés intoxicación alimentar, vos estás siendo intoxicada por la toxina, no por la bacteria. Cuando la bacteria entra en contacto con el alimento, libera esa toxina y esa toxina es termolábil y termoestable, ¿verdad? Entonces, sobrevive a variación de temperatura y sobrevive también a tiempo. No es necesario que esté la bacteria así, sino que la toxina sobrevive a la variación de temperatura. Ahí yo como carne mal cocida que tiene la toxina y ahí tengo una intoxicación. Tá bem, graças. Esa toxina va a activar el sistema inmunitario y ahí voy a comenzar a tener todo el cuadro, ¿verdad? Bien. Entonces, esta característica tienen en común las neiserias con relación a las enzimas. Ambos géneros producen oxidasa y ambos géneros producen catalasa. Solo que hay una diferencia también hay una diferencia puntual porque la Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, solamente oxida un tipo de azúcar. Acá cuando hablamos de oxidasa y de reacciones de oxidación, no estamos hablando de fermentación, ¿sí? En Neisserias nosotros no fermentamos los azúcares, sino que oxidamos el azúcar gracias a la presencia de la enzima oxidasa. Sin embargo, cuando estudiemos enterobacterias, ahí sí vamos a hablar de fermentación, ¿sí? Pero en Neisseria no hablamos de fermentación, hablamos de oxidación. Profe, Sí, essas enzimas, essas são toxinas que podem ser reconhecidas por el sistema inmune? no, son enzimas. Por ejemplo, yo tengo la bacteria y son enzimas estructurales. En la estructura de la bacteria yo voy a comenzar a producir un montón de enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadoras de reacciones y ayudan en el crecimiento de la bacteria, en la nutrición de la bacteria, en el metabolismo de la bacteria, ¿sí? Entonces,
la Neisseria, el género Neisseria, produce enzimas estructurales como la oxidasa, y la oxidasa va a ayudar a metabolizar los azúcares para que esa bacteria pueda nutrirse, pueda crecer, pueda dividirse, ¿verdad? Entonces, otros géneros, por ejemplo, el género Staphylococcus produce la enzima catalasa, que las enzimas son estructuras, ¿verdad? Son enzimas estructurales que forman parte de la estructura de la bacteria, que le ayuda en el metabolismo, en la nutrición. No son toxinas, porque las toxinas están relacionadas con la patogenicidad de la bacteria, no con el metabolismo bacteriano. ¿Me explico? Sí, profe. Essas enzimas, essas são... como eu posso falar? Deixa eu formular a pergunta melhor e depois eu pergunto. Perfecto, sin ningún problema. Igual si me queréis preguntar en portugués, igual yo entiendo. Hablamos de las similitudes, ¿verdad? Hablamos que tanto la Neisseria meningitidis como la Neisseria gonorrhoeae produce estas enzimas en su estructura, la oxidasa, la catalasa. Sin embargo, existe una diferencia con relación a que el tipo de oxidasa que produce, el tipo de oxidación que puede producir. La Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, solamente oxida la glucosa, ¿sí? Sin embargo, la meningitis oxida tanto la glucosa como la maltosa. Puede oxidar dos tipos de azúcares, la Neisseria meningitidis. Sin embargo, la gonorrea solamente puede oxidar un tipo de azúcar. ¿Para qué es importante saber esto? Porque nosotros vamos a llevar esto a la clínica. Si nosotros queremos diferenciar especies de Neisserias, nosotros tenemos que hacer la prueba de la oxidación de azúcares. Si se oxida tanto glucosa como maltosa, esa bacteria que creció en mi placa es una Neisseria meningitidis. Pero si esa bacteria solamente oxida la glucosa, esa bacteria es una Neisseria gonorrhoeae. ¿Por qué yo necesito hacer esto? Porque las bacterias son 70% iguales en su ADN, más del 70%. Tienen la misma morfología, ambos son cocos, tienen la misma característica en tinción de Gram, ambos son Gram negativos, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos llega una muestra en el laboratorio, nosotros solo sabemos son cocos Gram negativos. Y cuando hablamos de cocos Gram negativos, nosotros tenemos que saber que hay dos especies de cocos Gram negativos. Hay muchos más, ¿verdad? Pero las que tienen significancia clínica. Entonces nosotros hacemos la batería de pruebas bioquímicas para saber si ese coco Gram negativo de verdad es una Neisseria meningitidis o es una Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, le coloco una pregunta en el examen, cosa que a mí me encanta hacer, de verdad. Yo coloco siempre el enunciado. Coco Gram negativo, oxidasa positiva, oxida la glucosa y la maltosa, presenta las siguientes características clínicas. Entonces, si ustedes saben que la Neisseria gonorrhoeae, o sea, oxida tanto la glucosa como la maltosa, ustedes van a entender el enunciado, ¿verdad? Y suelo colocar cocos Gram positivo, catalasa positivo, coagulasa negativo. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? ¿Verdad? O suelo colocar también Streptococcus alfa hemolítico del grupo B. ¿Quién es? Ahí ustedes piensan quién es.
Ninguna son correctas en la respuesta. No tiene grupo B. Exactamente, no existe. Entonces, son esos tipos de clasificaciones que son interesantes. Por eso yo siempre toco la tecla en esas clasificaciones. ¿Por qué? Porque clínicamente es significativo. Ustedes cuando den clínica médica, ustedes van a hablar de estreptococo del grupo B. Ustedes van a hablar de estreptococo beta hemolítico. Ustedes no van a hablar de estreptococos agalactiae. ¿Verdad? ¿Por qué la clasificación clínica es por grupos o por hemólisis? Entonces es importante saber la nomenclatura. ¿Sí? Importantísimo. Bueno, esto es con respecto a la estructura, ¿verdad? Con respecto a las pruebas químicas. Hasta acá hablamos de que son cocos gram negativos. Si son cocos gram negativos van a teñirse con la safranina. ¿Sí? El género comprende dos especies, la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae. Son oxidasa positiva, catalasa positiva. Podemos decir algo más también que tienen en similitud estos. Son inmóviles. O sea que no poseen flagelos. ¿Sí? Esa es una similitud que existe también entre dos especies. ¿Qué más podemos decir? Con respecto a las estructuras, ¿sí? Ahora vamos a hablar justamente, como dice Cecilia, de los cuadros clínicos, ¿sí? Tenemos manifestaciones diferentes, tenemos tropismo celular, ¿sí? La Neisseria meningitidis coloniza con mayor facilidad la región nasofaríngea. ¿Sí? Y la Neisseria gonorrhoeae coloniza con más facilidad la región mucosa genital. ¿Sí? Región mucosa, porque nosotros también podemos tener Neisseria gonorrhoeae en otras regiones como la conjuntiva también. Mucosa genital, conjuntiva, que son los cuadros más específicos de la Neisseria gonorrhoeae. ¿Sí? Con más frecuencia podemos tener justamente la colonización nasofaríngea por la meningitis, por la Neisseria meningitidis. En gran parte existen también muchos portadores asintomáticos de Neisseria meningitidis en la región nasofaríngea. No presentan cuadro clínico, pero lo transmiten. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar de cada uno. Vamos a comenzar hablando de la Neisseria gonorrhoeae, ¿tá? Del cuadro clínico específico. Doutora, volta a imagem, por favor. Sí, claro. Gracias. Muy bien, de nada.
Muy bien. La Neisseria gonorrhoeae podemos encontrar normalmente, como le había dicho, en mucosas. Tenemos también portadores asintomáticos, ¿sí? Pero en uno no es muy frecuente, ¿sí? Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días. ¿Sí? El periodo de incubación siempre es el tiempo que transcurre antes de que el paciente presente los primeros síntomas, ¿sí? Entonces tenemos un periodo de incubación de 2 a 5 días. Después el paciente comienza a sentir el primer síntoma en la región donde la bacteria entró en contacto, ¿sí? Este periodo de incubación, antes del periodo de incubación, perdón, nosotros vamos a tener justamente la adhesión de la bacteria a las células de la mucosa y la proliferación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener, tenemos que saber justamente las principales propiedades antigénicas de estas bacterias. Principal propiedad antigénica que tiene la Neisseria meningitis son pili, ¿sí? El pili tiene 3 funciones importantes, ¿verdad? Tiene es una estructura que se adhiere, la de adherencia a las células, ¿sí? Adherencia. Tiene la de metabolismo. Y tiene otra función muy importante que es la de traspaso de material genético. ¿Sí? Todas esas funciones tienen pili en las bacterias. No solamente Neisseria gonorrhoeae, pero todas las bacterias que tengan pili en su estructura van a tener estas funciones. En Neisseria gonorrhoeae, esta estructura específicamente es la que se adhiere a las células hospedadoras, ¿sí? Entonces es una propiedad antigénica muy importante. Después tenemos también un antígeno que se llama lipo-oligosacárido. Antígeno LOS le llamamos en Neisseria meningitis. ¿Qué son o qué función tiene este antígeno LOS en Neisseria meningitis? Uno, inhibe las principales respuestas inmunitarias, ¿verdad? Mecanismos defensores, inhibición de mecanismos defensores. ¿Sí? También tenemos otro antígeno que se llama lípido. Este está en Neisseria meningitis, no en gonorrea, perdón. Lípido A iba a decir. Hay otra proteína, esta sí, proteína que se llama proteína OPA, que significa opacidad. Y la proteína OPA en Neisseria gonorrhoeae es justamente la que inhibe fagocitosis con ayuda de la... hoy estoy lenta, gente, ¿sí? ¿Cómo se llama ese que está fuera de las bacterias? Que tiene
cápsula, con ayuda de la cápsula. Gracias. Hoy está difícil la palabra, che. La proteína OPA con ayuda de la cápsula son inhibidores de la fagocitosis. Y también la proteína OPA tiene otra propiedad que le da el aspecto mucoide a las colonias en cultivo. ¿Sí? Entonces, estas proteínas que están presentes en Neisseria gonorrhoeae es el que le da la opacidad, por eso se llama OPA, y le da el aspecto mucoide a las colonias en medio de cultivo. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, cuando trabajamos un montón de tiempo con cultivo, nosotros por el aspecto de la colonia, el color de la colonia, nosotros ya podemos determinar qué bacteria puede ser, ¿verdad? Y como dice Gabriel, ¿la OPA es un tipo de porina? Sí. Existen tres tipos de porinas en la Neisseria gonorrhoeae y la OPA es una de ellas. Está también la proteína que se llama RMP, que es un tipo de porina también, ¿verdad? Está la OPA, que es otro tipo de porina, y está la proteína POR, que es un tipo de porina, ¿verdad? Son tres proteínas importantes en la Neisseria meningitis, y las tres están muy relacionadas con la adherencia, con la adhesión en las células hospedadoras y con la inhibición principalmente de la respuesta inmunitaria innata, ¿verdad? También tenemos algunas proteínas en la Neisseria meningitis que inhiben las respuestas humorales, por ejemplo, impiden que se formen anticuerpos, ¿sí? Entonces cumplen esas funciones específicamente. Tenemos que saber, y algo muy importante que no les coloqué, es que tanto la Neisseria meningitis como la Neisseria gonorrhoeae son bacterias intracelulares. ¿Sí? Todas estas propiedades antigénicas que nosotros hablamos de las bacterias intracelulares, en esta bacteria específicamente que es intracelular, interfieren básicamente en el reconocimiento. Impiden que los linfocitos NK y los linfocitos de la inmunidad adaptativa reconozcan esas células hospedadoras y la puedan eliminar, ¿verdad? Entonces, cuando las bacterias son intracelulares, producen estos tipos de proteínas, ¿verdad?, que son inhibidores de mecanismos de defensa, como los linfocitos NK innata y como los linfocitos T, ya sea inmunidad celular o humoral, impiden que destruyan esas células, ¿verdad? Entonces actúan a ese nivel. Muy bien. Hablamos justamente de las propiedades antigénicas. Estas propiedades antigénicas van a desencadenar el cuadro clínico, ¿sí? Así mismo, Lucas, eso mismo. Así como me dice de la proteína RMP, también le dicen PI1, PI2, PI3, ¿verdad? O puede ser PIA, B o C. Tienen diferentes nomenclaturas, pero significan lo mismo. Profe, ¿Sí? agora sim. As enzimas, essas são fatores de resistência dessas bactérias? Exactamente. Son estructuras que ayudan a la defensa de la bacteria frente a la respuesta inmunitaria del hospedador. Você pode dizer que é um mecanismo antifagocítico? Algunas estructuras son antifagocíticas.
Sí, la cápsula es antifagocítica, estas proteínas son antifagocíticas, sí. Algunas son antifagocíticas, algunas enzimas son antifagocíticas, pero no todas. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. Cuadro clínico principalmente que nosotros tenemos cuadro clínico en niños, principalmente recién nacidos. El principal cuadro clínico del recién nacido es la oftalmia. ¿Sí? La oftalmia neonatal es un cuadro clínico que se da en el recién nacido a la hora del parto, en el canal del parto. Si la mamá es portadora de la Neisseria gonorrhoeae y no recibió tratamiento y tiene parto natural, puede transmitir esta bacteria al recién nacido y el recién nacido produce el cuadro clínico después del periodo de incubación, ¿verdad? Y la oftalmia neonatal está caracterizado por producción de secreción purulenta en el área de la conjuntiva. ¿Sí? Es un proceso inflamatorio agudo acompañado de secreción purulenta. Sí, y la transmisión se da por el canal del parto, ¿verdad? Principalmente en partos naturales. No se dice más ahora parto normal, porque lo normal ahora es cesárea, ¿verdad? De cada 10 partos, 9 son cesáreas, uno es parto natural. Entonces ahora nosotros hablamos de parto natural o cesárea, ¿verdad? Ya no hablamos más de partos normales, y lo normal ahora es cesárea. Este cuadro clínico, esta oftalmia neonatal, a los recién nacidos se le administra un medicamento llamado a base de nitrato de plata, que es unas gotas que se colocan en el área para tratar de inhibir justamente la proliferación de las bacterias y causar una infección sistematizada, ¿verdad? Se le llama también como tratamiento profiláctico porque evita justamente la proliferación y algunas infecciones sistematizadas, ¿verdad? Sistemática o proliferada de esta bacteria. Entonces son gotas de nitrato de plata que se colocan en el ojo del recién nacido y ese tratamiento inhibe justamente el crecimiento y la proliferación bacteriana. Prof, mas não é só da gonorreia, né? Cuando se da, clamidia también puede utilizarse, ¿verdad? Cuando Porque en el, eu creio que, não sei se é o mesmo colírio, mas recém-nascidos no Brasil, todos eles colocam esse colírio. Não sei se é o mesmo. Sei que colocam no recém-nascido. acá no. Acá sí es que se da justamente, no sé si es el mismo, no sé si estamos hablando del mismo. Eu também eh, não sei. Sei que é
um vermelho, assim, fica bem vermelho o olho da criança, No, do neném. por ejemplo, el nitrato de plata tiene Se você coloca fibra. quando nasce, se coloca o nitrato de prata no olho do RN. Como protocolo. No sé si es protocolo, pero todas las crianças que salen, por lo menos donde yo trabajé, en un hospital particular, sí tenía que colocar en todas las crianças que nacían. Y nosotros, por ejemplo, acá no lo utilizamos con frecuencia, no es como un protocolo, sino que en caso de sospecha de infección bacteriana, ya sea por estreptococos de grupo B, ya sea por Neisseria gonorrhoeae, le colocan, ¿verdad? Pero yo particularmente desconozco que sea un protocolo obligatorio en el recién nacido. Tendría que ver, ¿verdad? Pero sí en casos de sospecha, ¿verdad? Yo voy a ver si es protocolo y le digo. Perfecto. Pero sí se utiliza este profiláctico justamente en caso de sospechas, ¿verdad? Y más aún cuando la madre no sigue justamente o no tenemos registros de prenatal. Ahí sí, ¿verdad? Nosotros acá tenemos aún todavía en Paraguay una cultura bastante común, es muy común no acceder justamente al prenatal y en esos casos se aplican estos tipos de profilácticos y estos tipos de protocolos. Pero lo ideal es justamente que antes nosotros tengamos todo y ustedes médicos principalmente tengan todo el panel general en el prenatal de la mamá, si tuvo estreptococo de grupo B, si tuvo rubeola, si tuvo megalovirus, Neisseria, un montón de cosas justamente para evitar ese contacto a la hora del parto, ¿verdad? Exactamente como dice Beatriz, eso es lo que nosotros hacemos también acá en el prenatal, ¿verdad? Pero acá nosotros en el 2018 en la universidad hicimos un trabajo de investigación sobre estreptococos del grupo B en gestantes. Y tuvimos un resultado muy interesante con relación a la respuesta de las gestantes, ¿verdad? Fueron analizados más o menos 190 y tantos gestantes, de las cuales todas reciben el protocolo, todas reciben el tratamiento prenatal, pero no todas cumplen al 100% a la hora de hacer el cultivo para detectar estreptococos del grupo B, el Streptococcus agalactiae, que causa sepsis neonatal principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la unidad de salud pública, en el protocolo de salud pública no contempla el hecho de hacer el cultivo. El gobierno no cubre ese análisis y solamente se pueden hacer en el particular. Entonces ahí disminuye muchísimo la población de gestantes que accede de forma particular por el costo justamente. Entonces muchas no se hacen, ¿verdad? Muchas no hacen el cultivo y ahí tenemos una fuga de casos, ¿verdad? Y ahí nosotros hicimos, ¿verdad? Y detectamos en un porcentaje más o menos de 18% de las gestantes eran portadoras de estreptococcus del grupo B. Y nosotros creemos que hay muchísimos más justamente porque no todos hacen el cultivo, ¿verdad? Porque solamente tienen que acceder de forma particular y tiene un costo, ¿verdad? Y la verdad que no es muy accesible el costo porque generalmente los cultivos no son luego muy baratos. Entonces muchas gestantes no hacen, se escapan del sistema, llegan ahora y así como dice
dice la compañera, es una medida preventiva muy importante. Sí, escucho, perdón. ¿Es más barato hacer el examen o el tratamiento para todas? Porque si no se tiene el resultado del cultivo, se posee la bacteria, necesariamente se debe hacer la profilaxia con antibiótico. Claro, claro. Lo ideal es identificar, ¿verdad? ¿Por qué Permite, vas doutora. a... Sí, Eu sou enfermeira obstetra e eu trabalhei em muitos hospitais no Brasil e a gente já faz profilaxia justamente porque às vezes o município ele não tem protocolo do Streptococcus. Então, eu fiz um trabalho, uma pesquisa de campo, tem um artigo referente a isso, e é bem interessante porque em muitos locais no Brasil, em muitos municípios, a gente não tem o protocolo para o Streptococcus, né? E as implicações neonatais são bastante preocupantes. E é uma coisa que parece que o município não tem preocupação, não sei se é por conta do custo, né, doutora, mas já quando dá entrada gestante para a gente já faz a profilaxia de antibiótico, porque quando ela tem o exame, normalmente ela não sabe, não leva a carteirinha, é uma série de coisas, né, que implicam. sí. Y pasamos por una serie de situaciones. Obviamente, lo ideal, siempre yo le hablo de lo ideal versus lo real, ¿verdad? Lo ideal es siempre detectar, ¿verdad? Pero como dice la compañera, lo real, lo que nosotros vemos ahora y lo que vemos en muchos hospitales y todo es que muchas de las gestantes no pueden acceder al cultivo o no porque no se le pide o no puede hacerse. Entonces lo real, lo que nosotros hacemos es profilaxis, ¿verdad? A partir de la semana 34 o 37 para arriba, profiláctico. Pero lo ideal es siempre buscar el estreptococcus en gestantes, ¿verdad? Solo que nosotros vemos en la práctica médica muchas cosas y se tiene que actuar, ¿verdad? Y yo siempre voy a ser fan de la detección y de ahí nosotros tratamos, ¿verdad? Solo que lo real, así como dice André también, el profiláctico siempre se le da, ¿verdad? Porque sabemos que existe esa bacteria entonces y que causa muchos problemas en el recién nacido. Entonces nosotros se trata, ¿verdad? Acá en Paraguay algunos hospitales públicos hacen estreptococos del grupo B, solo que es muy costoso, ¿verdad? Nosotros tenemos en el hospital público tenemos kits de 100, 200 para estreptococo del grupo B que se nos va en una semana, ¿verdad? Tenemos muchas gestantes en todo y más aún en el sistema público, ¿verdad? Y se acaba y bueno, se acabó. Tenemos que pedir y viene la licitación en 6 meses y pasa un montón de cosas, ¿verdad? Y es así. Siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar las situaciones el mundo ideal versus el mundo real, ¿verdad? Porque hay veces que ustedes médicos van a trabajar en hospitales donde ustedes pueden acceder a estos análisis y deben solicitar, ¿verdad? Si ustedes pueden, deben saber que se hace este análisis, en qué caso, si es en gestante, en cuántas semanas, qué busca, ¿verdad? Y hay que saber justamente cómo actuar en esas situaciones, ¿verdad? Bueno, en niños tenemos justamente la oftalmia neonatal, tenemos la patología que se llama gonorrea, justamente, y en adultos también vemos este cuadro clínico, ¿sí? La oftalmia vemos en adultos, pero más frecuentemente a nivel de casos se ve bastante en niños también, en recién nacidos. Tenemos la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual principalmente, ¿sí? Que está caracterizada justamente por presentar un cuadro purulento
en el local de colonización principalmente, en este caso en el local de las mucosas genitales, ¿sí? O en el local afectado podemos tener, por ejemplo, en la uretra, en las mujeres podemos tener en el cuello de útero, estas lesiones, ¿verdad? Podemos tener también en próstata, podemos tener también en la zona anorrectal, ¿sí? Esas lesiones podemos tener en esos lugares y pueden tener proceso inflamatorio. Puede causar uretritis, puede causar prostatitis, puede causar proctitis, ¿verdad? Que son a consecuencia del proceso inflamatorio localizado, ¿sí? También podemos tener un cuadro diseminado, pero es muy raro la Neisseria gonorrea de presentar cuadros clínicos diseminados. Y el cuadro clínico diseminado se da desde las vías urinarias hasta el torrente sanguíneo. ¿Sí? Y una vez que llega al torrente sanguíneo, puede llegar a piel, puede llegar a articulaciones, ¿sí? Y podemos tener artritis, ¿sí? Podemos tener cuadros eritematosos en piel, ¿verdad? Podemos tener artritis supurativa por Neisseria gonorrea, que cuando hablamos de cuadros diseminados podemos tener artritis. En algunos casos, en pacientes inmunodeprimidos, también puede causar meningitis, pero es muy raro meningitis por Neisseria gonorrea, pero se puede dar, ¿sí? Podemos tener exantemas eritematosos. ¿Sí? En Neisseria gonorrea, de la forma diseminada. Se puede tener forma localizada, oftalmia, ¿sí? La gonorrea es una forma localizada también en la Neisseria gonorrea, y podemos tener la forma diseminada causando artritis, exantema a nivel diseminado, a nivel de la piel, ¿verdad? Solo que el cuadro diseminado es raro de ver, ¿verdad? Sí. Disseminado é mais comum em mulheres do que em homens, é isso? Sí, la forma diseminada, epidemiológicamente hablando, tenemos más cuadros en mujeres. Porque justamente la forma diseminada es uno se puede dar por falta de tratamiento, otro se puede dar por inmunosupresión, en pacientes inmunodeprimidos, y da la facilidad de la diseminación. Profe, os quadros disseminados são quando sai do tecido e vai para a corrente sanguínea, é isso? Exactamente. Una vez que sale de tejido y parte a torrente sanguíneo, ya podemos tener en cualquier sitio anatómico donde la bacteria tenga tropismo, podemos tener esos cuadros clínicos. Por eso tenemos en articulaciones, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a la migración del torrente sanguíneo. E ela vai migrando, e ela viaja por exemplo, de um tecido, pode viajar de um tecido a outro pelos vasos linfáticos, é isso? Vasos linfáticos se puede dar, pero tenemos que tener una predisposición del hospedador, como se dice, ¿verdad? Se da más de forma diseminada en vasos sanguíneos, ¿sí? No se da solo... ¿Perdón?
intracelular obrigatórios, né? Então tem que viajar dentro de células de fagocitos. ¿Cómo? Elas são intracelular obrigatórias. Sí, Viajam, então, dentro dos fagócitos, células de sí. Y fagocitose. no solamente fagocíticos, pueden ingresar en otros tipos de células. Profe, en este estadio de diseminación y por la corriente sanguínea, ¿cómo que se hace el tratamiento con antibióticos normal, como que se fuera en un caso agudo, en un caso normal? Y ¿Cómo? La pregunta se refiere al tratamiento. el tratamiento de un caso diseminado en normal es crónico, por ejemplo, una artritis gonocócica. Y el tratamiento es con la misma medicación, no, el mismo manera que una gonorrea fase aguda. No, el tratamiento es diferente. El tratamiento es un tratamiento un poco más agresivo, ¿verdad? Se da con antibióticos más de espectro más extendidos y se dan también dependiendo del cuadro. Hay veces que el paciente llega con una artritis muy aguda, ¿verdad? Y el tratamiento se da de forma parenteral también, no solamente vía oral. Siempre se analiza justamente el cuadro con que llega el paciente, pero si vamos a comparar de la gonorrea localizado versus la forma diseminada, el tratamiento de la diseminada es mucho más agresivo. Gracias, profe. Voy a mirar un poco acá qué hay en el mensaje. Bien, hablemos un poquitito de Neisseria meningitis. Sabemos que Neisseria meningitis, ya dice su nombre, es un meningococo, ¿verdad? Causa meningitis, pero además de causar meningitis, puede causar también otro cuadro clínico que se llama meningococcemia. ¿Sí? La meningococcemia es una forma diseminada. ¿Sí? No es una forma localizada. Nosotros podemos tener meningitis con meningococcemia o también podemos tener solamente el cuadro de meningococcemia sin presentar meningitis. ¿Sí? Como veníamos hablando anteriormente, la Neisseria meningitis coloniza justamente la región nasofaringea, ¿verdad? También podemos tener como microbiota, la Neisseria meningitis perteneciente también a la microbiota. Podemos tener pacientes, o sea, portadores asintomáticos, ¿sí? Las propiedades antigénicas que presentan justamente la Neisseria meningitis, las más importantes son lo que le venía hablando del lípido A. ¿Sí? El lípido A en Neisseria meningitis es una estructura que forma parte justamente de esta bacteria y que es la que está directamente ligado con el cuadro de meningitis. ¿Sí?
Es la propiedad antigénica más importante, además de justamente que contienen también pili, cápsula, que es la cápsula antifagocítica, ¿sí? No entendí la pregunta, Cecilia. ¿Todos los tipos fúngico, bacteriano y viral? ¿Cómo así? Si me explicas, por favor. El cuadro, tanto las bacterias como los virus, como los hongos que causan meningitis, causan el mismo cuadro, causan la inflamación de las meninges, ¿sí? Solamente que la meningitis bacteriana es mucho más agresiva con relación a las meningitis por otros tipos de microorganismos, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar justamente el tipo de meningitis que podemos tener por microorganismos? El principal método diagnóstico que se da para cuadros de meningitis es justamente el análisis del líquido cefalorraquídeo. Profe, a meningite meningocócica, ela é bacteriana? Sí, la meningocócica es causada por la Neisseria meningitidis. Es una meningitis bacteriana. Ela é bem violenta, né, profe? Sí, es mucho más. Todas las meningitis que son causadas por bacterias, porque no es la única bacteria que causa meningitis, ¿sí? Son más agresivas comparando con las otras, ¿sí? Pseudomonas aeruginosa también causa meningitis. Escherichia coli también causa meningitis, ¿verdad? La que es más agresiva es la Neisseria meningitidis, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿tiene un solo tipo de tratamiento para las meningitis? ¿O cada bactéria ou vírus tem um específico? Cada tipo de meningitis tiene un tratamiento específico, ¿sí? Y nosotros podemos identificar justamente analizando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo se analiza varios puntos. En el líquido cefalorraquídeo para diagnosticar meningitis. Y eso lo estoy hablando con métodos diagnósticos de laboratorio, porque también nosotros podemos diagnosticar meningitis con la clínica, los signos de Bruscinski, rigidez, jaqueca, rigidez de la nuca, ¿verdad? Esos son signos que se dan en la clínica, pero por laboratorio meningitis se diagnostica analizando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo se analiza el aspecto, ¿sí? Se analiza la presión, se analiza la cantidad de glucosa, ¿sí? Se analiza la cantidad de proteínas, ¿sí? Se puede hacer también, inclusive, y se hace bastante cuando se sospecha de meningitis bacteriana, se hace una tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo. Y la tinción de Gram que está en 10 minutos, si yo observo bacterias, porque sabemos que el líquido cefalorraquídeo tiene que ser estéril, ¿verdad? Yo ya puedo comenzar el tratamiento. Cuando yo hago una extracción del líquido cefalorraquídeo, el aspecto tiene que ser claro, ¿verdad? El aspecto tiene que ser limpio. Pero en una meningitis bacteriana, el aspecto es turbio. Al extraer el líquido cefalorraquídeo se ve
que el aspecto esturio automáticamente es bacteriano, porque tanto los hongos como los virus no varía el aspecto del LCR. En los dos el aspecto es claro. Ahora, si yo agarro y extraigo un líquido cefalorraquídeo con un aspecto claro, bacteriano no va a ser, ¿verdad? Porque las bacterias causan mucho proceso inflamatorio, causa turbidez del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? La presión también aumenta en bacterias, ¿sí? Y tanto en hongo como virus tenemos una presión de extracción de líquido cefalorraquídeo normal. En bacterias la glucosa disminuye. Si se hace un análisis de líquido cefalorraquídeo, buscamos glucosa. Normalmente tenemos que tener entre 75 y 100 de glucosa en LCR. Cuando la meningitis bacteriana disminuye progresivamente la cantidad de líquido de glucosa en LCR. ¿Por qué ustedes creen que disminuye la glucosa en una meningitis bacteriana, principalmente en Neisseria meningitis? Consumo por las bacterias. Cuenta de la proteína. Exactamente, porque tienen oxidasas de azúcares. Muy bien, por la oxidasa esa. Entonces, cuando la bacteria presenta oxidasa, la glucosa baja. Yo llegué a hacer en laboratorio un análisis del LCR con glucosa 10. Casi que el equipo no lee de tan bajo que estaba. Justamente por la oxidación de ese azúcar, por la presencia de la enzima, ¿verdad? Las proteínas aumentan considerablemente en bacterias. En meningitis bacteriana aumentan la titulación de las proteínas. La diferencia principal que existe entre virus, bacterias y todo más, el tipo de meningitis que vamos a tener son las células que se observan. Las células que observamos en LCR cuando la meningitis es bacteriana es un aumento considerable de polimorfonucleares cuando es bacterias y un aumento considerable de linfocitos cuando es virus. Bueno, entonces estos aspectos, estos son los analitos que nosotros vemos en el líquido cefalorraquídeo para diferenciar laboratorialmente una meningitis, ya sea por virus o por bacterias. Hongos, existen hongos sistémicos como el Cryptococcus neoformans, Histoplasma, causan meningitis, ¿sí? Es muy raro ver meningitis por hongos, y es muy fulminante, ¿saben? Es muy difícil de tratar las meningitis por hongos. La meningitis por bacterias, si no es Neisseria meningitis, es muy fácil de tratar con antibiótico terapia, pero Neisseria meningitis es muy fulminante, ¿verdad? Si nosotros vemos cocos gram negativos en una tinción de gram y vemos los signos clínicos, no se pide acá cultivo, porque el cultivo pasa más de 72 horas, ya se comienza el tratamiento, no se puede esperar, ¿verdad? Y el cuadro de meningococcemia, justamente el cuadro de meningococcemia está caracterizada por presentar trombos, ¿verdad? Trombosis de vasos sanguíneos.
Eu tenho uma conhecida que faleceu recentemente de meningite meningocócica em questão, assim, de 24 horas. Ela começou com os primeiros sinais, aí foi pro hospital, eles acharam que era dengue, e aí mandaram ela para casa enquanto eles esperavam o resultado do exame. Aí ela foi dormir e, tipo, ela acordou de madrugada com muita dor nas articulações, assim, e com um monte de mancha roxa no corpo. Um monte. Aí ela chegou no hospital praticamente morta já. Não conseguiram fazer nada, mas... E isso passou em 24 horas. Em menos de 24, prof. Pensaron que era dengue. Y eso justamente se ve bastante en la urgencia. Y lo que yo siempre hablo con los alumnos es que cuando nosotros estudiamos microbiología, nosotros estudiamos así, todo segmentado, ¿verdad? Todo es segmentado. Estudio ahora Neisseria, estudio ahora y voy viendo las diferencias de los cuadros, ¿verdad? Pero cuando tenemos en urgencia, viene un paciente, te dice, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, dolor muscular, todo eso, siempre sospechamos de lo más común, ¿verdad? Y eso porque hacemos automático, ¿verdad? Eso porque la medicina se automatizó de una forma muy, muy importante, ¿verdad? Nunca estamos acostumbrados a sospechar de una meningitis en una consulta así, ¿verdad? Pero siempre es importante, si te está diciendo que le duele su cabeza, si está fiebre, bueno, sospecha de dengue, pero hacerle los signos, hacerle signos de Brusinkia, hacerle los signos que son de reflejo para ir descartando, ¿verdad? Porque, como dijo la compañera, es muy rápido, es fulminante, ¿verdad? Y siempre nosotros tenemos que ir descartando todo, ¿verdad? Para ir cerrando nuestro diagnóstico. A mí, por ejemplo, me pasó esta semana en el laboratorio que paciente con COVID positivo le estaban tratando como dengue. Y porque no comenzó a tener un cuadro respiratorio importante, pero hizo trombosis y no le pidieron la rutina de COVID, le pidieron rutina de dengue, y el paciente falleció por microtrombos, ¿verdad? Ya cuando le comenzaron a sospechar, hicieron dímero D, ferritina, todo más, ya era muy tarde. Entonces es complicado, ¿verdad? Yo particularmente tengo algunos casos acá en el laboratorio desde que comenzamos a trabajar con los médicos más de cerca, y el médico tiene que sospechar porque hay veces que el paciente no colabora con respecto a los síntomas, no sabe cómo expresarse, ¿verdad? Te va a decir, me duele, sí, me dolió un poquitito, tuve un poco de fiebre. Y ahí dificulta un poco la anamnesis, ¿verdad? Pero el médico tiene que sospechar, principalmente en una pandemia. Si te viene con un cuadro, vos lo primero que tenés que hacer es sospechar de COVID. Después, en segundo lugar, ahí empate dengue, ¿verdad? Pero es así. Profe, pero para cualquier prueba para asumir un cargo en Brasil, es muy común que se identifique, al menos para pediatría, para niños, que tiene que saber identificar el señal semiológico de meningitis por cocos. Y eso es muy importante, no olvidar eso cuando estamos atendiendo nosotros. Ahora tengo muchos amigos que están haciendo revalida. Creo que la prueba práctica va a venir ahora, creo que en unos 15 días, creo que en Brasil, ¿verdad? Y cuando fue la prueba teórica,
estudiamos juntos las preguntas teóricas del Revalida. Y muchísimas preguntas de microbiología. Infectología, microbiología, enfermedades infecciosas. Es el boom. Ponerle que de 10 preguntas, unas 4 o 5 eran de enfermedades infecciosas. Preguntaban bastante sobre justamente esos signos, diferencias principales entre cuadros clínicos de virus y bacterias, tratamientos diferenciales entre virus y bacterias. Y no es que yo diga por decir nomás, pero ustedes la tienen que agarrar a microbiología así, con las uñas, porque las enfermedades infecciosas son el pan de cada día. Si no es virus, es bacteria. Si no es virus ni bacteria, es autoinmune. A veces es psicológico también, pero siempre está ahí, ¿verdad? Siempre hay que sospechar si no es virus o bacterias. Lo tenemos muchísimo. Y así mismo, como dice la compañera, Profe, tenemos que tener siempre en cuenta esos puntos, ¿verdad? Sí. permiso. Se é protocolo nacional sobre o nitrato de prata, 1%, se pinga uma gota em cada ojo del recém-nacido. É protocolo nacional brasileiro. Pero tiene algunas mujeres que llegan y no quieren por causa del parto humanizado, no aceptan este nitrato de prata. Entonces tiene que llevar una receta con hablando que ella no tiene gonorrea. Entonces no es obligatorio, pero solamente así que los médicos pueden no hacer el nitrato de plata, pero es un protocolo nacional. Perfecto. Muchísimas gracias por el aporte. Hablando de protocolo, también yo leí hace poquito que Brasil añadió algunos análisis en el test del piecito. Toxoplasmosis, por ejemplo. A mí personalmente me pareció genial. ¿Verdad? Nosotros acá en Paraguay seguimos todavía con el test del piecito más limitado, ¿verdad? Fibrosis quística, problemas de hipotiroidismo, de las tiroides y todo más. Pero leí hace poco que Brasil añadió unas, no me acuerdo si eran 3 o 5 pruebas a más en el test del piecito, porque tenemos, y una de ellas era toxoplasmosis congénita. Es un problema y nuestra compañera Maristela me va a decir, ¿verdad? Toxoplasmosis congénita es un problema que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Es de protocolo obligatorio en el prenatal buscar toxoplasmosis, pero hay veces que se nos escapa y hay que detectar en el test del piecito, y para mí particularmente Brasil está de 10 al añadir esos análisis en el test del piecito. Evita un montón de problemas congénitos también, la detección. Ojalá que nosotros acá también añadamos, ¿verdad? Porque nuestro panel de test del piecito estaba un poco limitado en el recién nacido. Professora, sim. Conversando com uma amiga médica, ela em hospital de Mil Ciudade, eles não estão utilizando mais nitrato de prata, eles utilizam a polvidina. E que não não sei se é a associação que fala, que mais em parto vaginal, né, parto natural, que aí é as obrigatório, e a cesariana nem tanto. Están usando otro tipo de tratamiento. Voy a buscar un poco en base de qué es. Polvidina ou a eritromicina 0,5%. ¿Como protocolo general o en caso de algunos?
Não, de algunos... não, em esse hospital é protocolo para eles lá. Agora, não sei se é general Brasil todo, entende? Pero sí o sí general para el recién nacido, para el neonato. Sim, neonato, isso. Interesante. Nosotros acá seguimos utilizando nitrato de plata, ¿verdad? A nivel país, pero es interesante ver un poco cómo funciona este tratamiento también, ¿verdad? Hay que ver en qué casos también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, existen excepciones donde se pueden cambiar el tratamiento, como en sífilis, por ejemplo, nosotros tenemos un tratamiento que es de penicilina, pero si el paciente es alérgico a la penicilina, se le da eritromicina o otro tipo de antibiótico en excepciones, ¿verdad? Não, é que foi substituído, né? O nitrato de prata por esses dois. Interesante, interesante. Acá me piden si puedo volver la imagen de meningitis. ¿Me confirmas si es este, por favor? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos para hoy? Voy a ver un poco si yo puedo acceder ¿cómo se llama? Al cuestionario O de questionário. inmuno. Ujú. Doutora, Te escucho. uma dúvida. O citocromo C, ele está associado só maltosa ou a glucosa também? Ambos. Ambos. Então, todos os dois têm, porque eu pensei que era só a maltosa e só da meningite iria ter. No caso, Ambos os tienen dois. citocromo C, sí, tienen. Graças. Mira un poco qué interesante lo que me dice André, ¿verdad? Yo pensé que eso se adhirió a nivel país luego. El test del piecito amplificado, ¿verdad? Tanto me reclamaron ya del cuestionario. No voy a más hacer cuestionario entonces. Ya me enojé. Tem que ser mais fácil, prof. Não, questionário pode ser difícil, a prova tem que ser fácil. Ustedes se tienen que ofender si yo les hago fácil. Adoro que me ofendam, prof. Ya tienen que agarrar como una ofensa si yo les facilito. Pode xingar. Tienen que ofenderse luego si se facilitan las cosas. Cuanto más difícil es, más ustedes se van a aferrar a la materia. Yo me ofendo cuando me dicen para facilitar. Yo me ofendo. Vamos a ver acá, puedo entrar al cuestionario, al polémico cuestionario. Ahora, porque dice, el término apoptosis se refiere... ya sabemos, ¿verdad? Este creo que estuvo bueno. Vamos a ver un poco...
A muerte celular, ¿verdad? Vamos a ver acá. Página anterior. ¿Qué inicia la vía clásica de activación del complemento de manera más eficaz? Endotoxina no es, inmunoglobulina G no es, glucolípidos bacterianos que contienen manosa no es, la vía clásica. Letra D. Letra D, inmunoglobulina M, la IgM activa de manera mucho más rápida y mucho más eficaz y mucho más amplia el sistema del complemento comparando. Sabemos que la IgG y la IgM lo activa, ¿verdad? Pero la IgM lo activa de manera mucho más amplificada. Con relación, esta es la pregunta polémica o no, con relación a la región FC del anticuerpo, podemos decir, la región FC es la encargada de la función efectora, está compuesta de 2 cadenas pesadas, todas son correctas, es igual en todos los anticuerpos. Opción C. Todas son correctas. Justamente hoy me preguntaron sobre eso y tienen que leer bien cuando habla de antígenos o de anticuerpos, ¿sí? Porque no es igual en todos los antígenos, pero sí en todos los anticuerpos. Los mastocitos y basófilos, al entrar en contacto, está mal escrito, por segunda vez con una IgE, liberan mediadores vasoactivos. ¿En qué tipo de hipersensibilidad ocurre esto? Qué fácil. Hipersensibilidad de tipo 1, mediada por inmunoglobulina E. ¿Sí? Son preguntontas. Estos tipos de preguntontas es lo que yo voy a hacer en el examen. Doutora, sobre a questão anterior do FC, são duas cadenas. Tem a FAB, que é quem vai se ligar ao antígeno, e FC, que é quem vai se ligar à célula efetora, no caso. Não é isso? Sim. Então, a partir do momento que ele reconhece, ele tem que estar com as duas cadenas ativadas. A FC, que é a pesada ou não? Não lembro. Sí. Las otras son las variables. Profe. Escucho. O questionário que eu mencionei no comentário é outro, acho que eu fiz errado. Eu fiz um do Google, não sei, eu fiz esse aí também, mas faz um tempo já. Só que daí eu fiz um outro lá, que tinha que colocar o RG e tal. Tinha umas 30 e poucas perguntas, eu acho. Eu não sei que questionário que é esse. ¿Era de otra turma? ¿Qué pasó? Es de la otra turma. Ya sé lo que pasó. Profe. Sí. Yo no hice la primera, creo que prueba, no sé, es cuestionario de inmuno, pero el primer creo. Lo segundo tiene ese Google que tiene que poner nombre, sobrenombre y ese ahora hizo porque terminé de estudiar inmuno solo ahora. Pero puedes habilitar así por lo menos, mismo que no vaya nada, pero para entrenar, ¿sabes? Sí, porque, o votar otros así para entrenar así, porque así fixa más lo que la señora quiere y también para nosotros así saber si estamos yendo bien o no. Y así, ya con las el gabarito, las respuestas luego después así, es mejor para mí así, ¿sabes?
Sí, y justamente yo creo que hubo un problema porque este es el cuestionario que yo les coloqué y justamente yo creo que aparece la respuesta después, ¿verdad? En el cuestionario de la plataforma. Sí, No, profe. el segundo. El segundo Esse no outro encontré. não é nosso. Esse de la outra El, turma, não? sí, el otro yo no preparé, el otro yo no preparé. Ah, eu fiz, professor, eu tive que colocar lá, e agora eu não sei se vai dar, não vai dar problema não, né? Tem que colocar o RG, o nome. No, no creo que dé problema. O outro foi da outra professora da turma A. Ujú. Sí. El que yo preparé acá, el de la plataforma, ya aparece con las respuestas correctas, ya aparece con la cantidad de puntos que ustedes hicieron y todo más. Ah, sim, esse eu já fiz já, mas é que daí eu achei que era um outro que era pra fazer. Pero gracias por mencionarlo porque creo que fue un error de configuración de la página. No, la verdad que no le tendría que aparecer a ustedes, ¿verdad? Pero le apareció y ahí entraron en cortocircuito, ¿verdad? Y con respecto al pedido que me hicieron de aumentar el día, sí, puedo sin ningún problema. Le voy a aumentar un poquito más para que vuelvan a hacer. No hay problema en eso, ¿sí? Inclusive yo creo que dejé sin límites de intentos, exactamente. Y lo que yo quiero saber es si ustedes tuvieron inconveniente con este cuestionario porque aparece todas las respuestas. O para mí que el inconveniente que tuvieron fue con el otro cuestionario, ¿verdad? Para mí é outro questionário. Porque esta aparece todas las respuestas. Inclusive Sí. creo que hay una que está mal la respuesta, tengo que cambiar, que era de las células eucariotas. Sim. Ah, yo ya me asusté, yo pensé que mi cuestionario era el que estaba con problemas. Porque acá ya aparecen todas las respuestas luego. Bueno, lo que tengo que hacer entonces el pedido es, voy a anotar para no olvidarme, habilitar de nuevo. Habilitar de nuevo cuestionario inmuno. Y hoy, ahora le voy a colocar unas preguntas también de bacterias para que miren, ¿sí? Que tengo en el banco de preguntas de estáfilo, de cocos gram positivos y cocos gram negativos que van a entrar en la prueba. Ahí entonces ustedes practican esas preguntas, ¿está? Você seleciona algumas para o exame já. Yo le voy a contar, yo estudié en la Universidad Católica, ¿verdad? Y ustedes sabían que en la Universidad Católica damos del primero al quinto año damos teología, ¿verdad? Y en el primer año todos fuimos reprobados en teología. Pueden creer, todos fuimos reprobados en teología, porque era muy difícil. El sacerdote nos mandaba a leer unos 7 capítulos de la Biblia y nos preguntaba así, por ejemplo, ¿quién fue la esposa de Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Y nombra todos sus hijos. No sabíamos nada, ¿verdad? Ahí, ¿qué pasó? Como todos reprobamos teología, el sacerdote se enojó tanto que preparó un examen de selección múltiple y él colocó un punto al lado de las respuestas correctas. Entonces nosotros ya sabíamos que esa era la respuesta correcta, marcamos todo y todo aprobamos, porque si era de escribir la historia de Job, ustedes me preguntan a mí sobre la Biblia,
y yo sé todo. Yo sé en qué capítulo, yo sé cuántos capítulos hay en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yo sé cómo se llaman las dos esposas de Jacob. Todo. Y el profesor se enojó tanto que todo el mundo reprobó y dio el gabarito entero del examen. Y nosotros mirábamos así algo raro, ¿verdad? Y marcábamos y todos aprobamos. Algo así, más o menos, el pedido de Gabi, ¿verdad? Vou procurar o ponto na prova. Exacto. Algo diferente, el puntito. Faz de outra cor, prof, tá certo? Y ustedes saben que a mí me pasó eso en uno de los exámenes. Yo hice de otro color y en la copiadora apareció más claro. Y todos mis alumnos no saben, casi fui expulsa de ese grupo porque tuve que anular el examen, pero ya me pasó. Não é problema, pode hacer novamente, profe. Ya me pasó. Y porque me pasó, nunca más me va a pasar. Ya me pasó en el examen. Me acuerdo. Ay, ay, ay. Bueno, gente. Y ustedes saben que nadie me reclamó y siempre hay un alumno que tiene buen corazón y dice, ¿será que las pruebas que están más claras son las respuestas correctas? Y yo dije así, voy a mirar un poco el examen. Les dije, perdón chicos, este examen vamos a tener que anular. Fue una guerra, casi fui expulsa, sí. Matada essa criatura que lembrou a senhora. Tá vivo ainda? Ah, profe. Y nunca más se supo de ese alumno por la universidad. Qué bárbaro ustedes, alumnos. Qué bárbaro. Pero bueno, Doutora, antes que a senhora se encerre, eu não sei se a senhora viu, eu coloquei aí pedindo se há possibilidade de colocar mais questões em uma única página. Claro que quando a sim. gente vai atualizar, principalmente aqui a internet nossa não está muito boa, quando vai atualizar requer muito tempo. Então, quanto mais questão for numa página, facilita para a gente estar aqui, pelo menos, falo por mim, por causa da internet. Sí, sí. Voy a hacer eso, sin problemas. Graças. Não, porque a última prova, a professora colocou um bloqueio que a gente não podia nem voltar para ver a questão. A de Guarani. Eu falei, pronto, achei que era Voy a regra pedir que geral. me enseñen ese bloqueo. Se eu amanhecer morto amanhã, a senhora é a grande culpada, viu? Tem 95 pessoas no grupo. Y hoy están menos, ya se fueron yendo ya, ¿verdad? Voy a anotar tu número, Walter Nascimento, a ver si te encuentro en las próximas clases. Você mora aqui no Paraguai mesmo, mano? Tá vendo o que a senhora fez? No te preocupes, yo te protejo. A senhora vai dar 0 para todos eles se eu não aparecer viva até Para o final do Arthur sexto ano. le voy a dar. Arthur Ríos. Para todos. Muy bien, gente. Voy a habilitar ahora el cuestionario de inmuno y también le voy a habilitar un cuestionario de bacterias, ¿sí? Doctora, Nos vemos entonces la semana que viene. ¿me escucha? Hoy estuve un poco distraída, no me venían las palabras, espero estar mejor, ¿verdad? Y nos encontramos en las prácticas, gente, ¿sí? Les mando un abrazo, gente. Cuídense, estudien. Porque ustedes saben que el que estudia en el examen no se va al cielo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Sí.